La clase de hoy es histamina y fármacos antihistamina en el contexto de las alergias. Para eso, primero vamos a hacer una pequeña introducción a la histamina. Esta es una molécula pequeña, es un aminoácido derivado de la histidina que está relacionado con una reacción catalizada por la enzima L-histidina descarboxilasa que genera entonces histamina. Esta mayoritariamente se produce en los mastocitos de las mucosas, tejidos conectivos y de las células basófilas de la sangre. En nuestro organismo nosotros encontramos diferentes receptores histamínicos. Tenemos a los receptores histamínicos tipo H1, que son los que mayoritariamente se relacionan con la respuesta inmunológica. Y estos se encuentran a nivel de las membranas de las mucosas lisas, de los vasos bronquiales, a nivel del tracto gastrointestinal, a nivel del corazón, en células secretoras y terminales nerviosos sensitivos. También tenemos al receptor histamínico H2, que mayoritariamente se encuentra en las células parietales de la mucosa gástrica, que se ve en el capítulo de fármacos asociados al sistema gastrointestinal. Existen otros dos tipos de receptores estudiados, que son los receptores H3, que están asociados al tubo digestivo, sistema nervioso central y vías respiratorias, y el sistema H4, que está relacionado con las células hematopoyéticas y médula ósea. Pero en la actualidad no existen fármacos que tengan actividad sobre H3 y H4 de venta al público. Por lo tanto, solo existen fármacos relacionados con el sistema H1 y H2, y la clase del día de hoy está relacionada con el sistema H1. A modo de resumen, vamos a tener entonces que en presencia de un alergeno, por ejemplo, polen, la histamina que está almacenada dentro de los mastocitos, dentro de gránulos, va a ser liberada o degranulada cuando ésta sea activada por la vía del IgE. Y el IgE va a ser estimulado mediado por el alergeno. En otras palabras, el alergeno se une al IgE. El IgE, al actuar con el antígeno, que es lo que nosotros tenemos acá, antígeno IgE, va a estimular que el mastocito degranule a la histamina. La histamina, en este caso mediada por la vía H1, o sea, receptor H1, va a llevar entonces a la participación de diferentes reacciones alérgicas, las cuales nosotros vamos a conocer clínicamente como dermatitis, rinitis, conjuntivitis y otras formas. Estas van a estar relacionadas con la activación a nivel de la piel y de las membranas mucosas por la vasodilatación, el aumento de la permeabilidad vascular y la generación del eritema. Además, vamos a encontrarnos con la congestión, edema y inflamación. Junto con lo anterior, nos vamos a encontrar que a nivel del terminal nervioso mucocutáneo, vamos a producir picor y a nivel de los pulmones, tos relacionada por la broncoconstricción. Si la histamina llega a nivel sistémico en suficiente cantidad, puede producir una disminución de la resistencia periférica total y una disminución de la presión arterial, generando un shock anafiláctico. Entonces, de los fármacos con acción antihistamínica, vamos a decir que tenemos fármacos que tienen actividad sobre el receptor H1, antialérgicos, y sobre el receptor H2, que tienen actividad sobre la mucosa gástrica. Y lo que les acaba de mencionar entonces, que los que tienen acción sobre el receptor H1 están relacionados entonces con la vasodilatación, broncoconstricción y a su vez también, como tenemos receptores H1 a nivel cardíaco, sobre la conducción del impulso cardíaco a nivel auriculoventricular y la activación del músculo liso. Acá abajo les muestro aquí un test de Prick, que es el test que está relacionado con la respuesta a alergenos, ¿ya? Para que ustedes busquen con calma qué es un test de Prick. ¿Qué fármacos antihistamínicos tenemos? Primero, y solo a modo de explicación, los fármacos antihistamínicos tienen la misma eficacia antialérgica entre los grupos, ¿ya? Y estos fármacos antihistamínicos lo que hacen es que son antagonistas competitivos del receptor antihistamínico. Nos vamos a encontrar entonces con fármacos antihistamínicos H1, antihistamínicos H2 y los que les mencionaba yo que están en estudio, H3. Vamos a centrarnos solo entonces en este grupo, que son los antihistamínicos
H1. Y dentro de los antihistamínicos H1 nos vamos a encontrar con los de primera generación y los de segunda generación. La diferencia entre los de primera y segunda generación, como ya les había mencionado, no está relacionada con su eficacia, ya que ambos son igual de eficaces como antialérgicos, sino que su diferencia está relacionada con su capacidad de atravesar el sistema nervioso central y además su capacidad de actuar sobre otros receptores, en este caso los de primera generación, tienen actividad anticolinérgica. Por lo tanto, los antihistamínicos de primera generación tienen acción sobre el sistema nervioso central y pueden tener propiedades entonces sedantes, antieméticas y también propiedades anticolinérgicas. Los más utilizados a nivel del sistema nervioso central son la difenhidramina, dimenhidrinato, clorfenamina y aquí me falta en la lista la hidroxicina. Los de segunda generación, como no atraviesan la barrera hematoencefálica o la atraviesan muy mal, casi no tienen efectos sedativos, tienen muy poca acción anticolinérgica y por lo tanto mayoritariamente su efecto es solo relacionado con la actividad antialérgica. Y los de segunda generación nos vamos a encontrar con la loratadina y su enantiómero desloratadina, con la cetiricina y su enantiómero levocetiricina. Vamos entonces con los antihistamínicos H1. El primero que les quería mencionar yo es la difenhidramina, que es un fármaco que, como ya les había mencionado, bloqueaba entonces al receptor H1 de manera competitiva. Además, este fármaco es un anticolinérgico potente, por lo tanto, entre los efectos adversos que va a presentar es la aparición de sequedad de la boca, visión borrosa, taquicardia, retención urinaria, entre otros. ¿Para qué se utiliza este medicamento? Para rinitis potentes, alergias que son de difícil manejo y la urticaria. Además, la difenhidramina es un sedante bastante fuerte, con actividad bastante intensa y tiene efectos moderados sobre la actividad antiemética, ¿ya? Después tenemos al dimenhidrinato. El dimenhidrinato también tiene actividad sedativa intensa, también tiene actividad antiemética moderada, pero mayoritariamente en Chile se utiliza por su manejo en la cinetosis, ya que este tendría acción sobre la estimulación vestibular, inhibe la estimulación vestibular, y por lo tanto tendría actividad anticolinérgica a nivel del laberinto en el sistema auditivo y disminuyendo los vértigos, ¿ya? Estos medicamentos, en ambos casos, existen en vía, tanto la difenhidramina como el dimenhidrinato, existen tanto en la vía oral como en la vía parenteral. En ambos casos, la vida media es cercana a las 4 horas aproximadamente, y en ambos casos su duración de la acción es cercana a las 8 horas. Como ambos son anticolinérgicos, sus reacciones adversas son parecidas y en ambos casos puede ocurrir también convulsiones a dosis altas. Después tenemos a la clorfenamina, que también es de la primera generación, es menos potente su acción sedativa, casi no tiene efectos antieméticos, pero sí tiene actividad anticolinérgica, antivertiginosa y, como les decía yo, ya lo consideramos un sedante muy suave. A dosis altas se lo considera un depresor del sistema nervioso central. Este medicamento también va a inhibir la estimulación vestibular entonces y por lo tanto también lo podemos utilizar como antivertiginoso en el caso de que no podamos usar el dimenhidrinato. La clorfenamina mayoritariamente se utiliza como medicamento de rescate en alergias en urgencia. Lo podemos encontrar por la vía oral, intramuscular, intravenosa, en cremas, en geles, óptico y óptico. Y se utiliza para la fiebre del heno, para las urticarias, las rinitis vasomotoras, para todas las alergias que entonces que son graves a moderadas. Su efecto adverso más conocido es la sequedad de la boca y la somnolencia. También puede ocurrir fotofobia. Después nos vamos a los antihistamínicos tipo de segunda generación. Tenemos acá la loratadina. Y en general vamos a decir entonces que estos tienen poca actividad anticolinérgica y poca actividad depresora central, por lo tanto no van a producir somnolencia o la probabilidad de que produzcan somnolencia es muy baja. Los medicamentos de segunda generación no existe el formato ni intramuscular ni intravenoso, por lo tanto solo se pueden administrar
por vía intranasal, oral o en geles, y no se utilizan tanto en urgencia entonces. Este medicamento se metaboliza por la vía hepática, metabolismo hepático común, así como los de primera generación, y se utiliza mayoritariamente para las rinitis alérgicas y urinarias suaves a moderadas, especialmente en tratamientos crónicos debido a que tienen menos efectos adversos que la generación 1, ya que la familia tipo 1. En cuanto a sus toxicidades, vamos a encontrar que mayoritariamente nos encontramos con la aparición de algunos mareos, cefaleas y en dosis muy altas la aparición de taquicardias. Después tenemos a la cetiricina. La cetiricina es un metabolito de la hidroxicina y la cetiricina tiene muy poco metabolismo a nivel hepático, lo que hace la diferencia con los demás grupos, y se excreta casi completamente sin modificaciones a nivel de las heces y de la orina. Al igual que los otros grupos, entonces, inhibe de manera selectiva al receptor, igual que los otros medicamentos, inhibe de manera selectiva al receptor H1, no tiene actividad anticolinérgica o muy poca actividad anticolinérgica, pero tiene levemente una pequeña actividad a través del sistema nervioso central, por lo tanto, pudiese llegar a inducir somnolencia, ¿ya? Además, se sabe que la cetiricina puede disminuir la producción de prostaglandina D2 y de leucotrienos, ¿ya? Y que, por lo tanto, inhibiría la migración tisular de las células inflamatorias y eosinófilas en ciertas urticarias. Además, se sabe que disminuye también los neutrófilos a nivel nasal. Este medicamento solo existe en formato oral. Después tenemos el enantiómero de la loratadina, que es la desloratadina, así como la levocetiricina, y en el fondo la idea central es que cumple la misma función que su componente inicial, que la loratadina, pero tanto la desloratadina como la levocetiricina tienen el beneficio de que tienen una vida media bastante más larga y por lo tanto estos medicamentos se deben administrar solo una vez al día, ya que tienen una vida media mayor a las 24 horas. ¿Ya? No, en ambos casos se reporta muy baja cefalea o presencia de cefaleas, muy pocos efectos adversos y son muy buenos utilizados a nivel crónico. Eso, chicos, hoy día con los antihistamínicos tipo H1. Muchas gracias.